Thalía es una gran estrella de la televisión y la música, su carrera ha gozado de muchos éxitos y ha conseguido fama y fortuna a través de la historia. Poseedora de una belleza única, pero la actriz y cantante que todos miramos en la televisión ha estado plagada de controversias, cosas bastante turbias que te vamos a platicar. Thalía se ha enamorado varias veces, pero muchos comentan que esos amores han sido a conveniencia, meramente económica, y todos estos romances fueron escogidos principalmente por su madre, quien dirigía a su hija para escoger a los hombres, no con un motivo amoroso, sino, según dicen, con motivo económico. ¿Qué tal, amigos de Tutoriales Gerberín? Sean bienvenidos a un video más. Hoy nos sumergimos en la espeluznante historia de Thalía, pero antes de continuar, les agradezco su suscripción y su like, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha. Thalía nació en cuna de oro, con un padre pudiente, pero la vida le daría un giro inesperado, donde, supuestamente ella quedó al frente de la familia, como su único sustento. La historia de Thalía se remonta a 1971, cuando nace en la Ciudad de México, siendo la cuarta hija del matrimonio entre Yolanda Miranda y Ernesto Sodi Pallares. La diferencia de edad entre ella y sus hermanas es bastante considerable. Thalía era la consentida de la familia, la más pequeña de todas, la luz de los ojos de su padre, quien lamentablemente, falleció cuando Thalía tendría aproximadamente 6 años. El padre de Thalía, Ernesto Sodi Pallares, tuvo 3 hijas en su matrimonio con Yolanda Miranda Mangé, pero, como ya lo había mencionado, al poco tiempo de nacer Thalía, Ernesto Sodi Pallares falleció debido a complicaciones de la diabetes. Y aunque, en su momento, según dicen, la familia gozaba de una buena posición económica, por un momento se vio envuelta en una turbulenta realidad. ¡Ahora la mexicana! Las jóvenes estaban pequeñas, estudiando, y la muerte de su padre vino a sacudirlas. Las hermanas de Thalía, Federica, Gabriela y Ernestina, cada una de ellas estaba persiguiendo sus sueños profesionales, ninguna de ellas relacionada con la farándula. Pero, como muchos ya sabrán, Thalía tiene una hermana mayor, la cual no lleva el apellido Sodi, sino Zapata. Laura Zapata, fruto de una relación previa de Yolanda Miranda, quien debido al casamiento de su madre con el señor Sodi, había sido criada en casa de su abuela, debido a que, según dicen, el señor Ernesto Sodi no la quería. Entonces, según dicen, la madre de Thalía decidió mandarla a vivir con la abuela. Laura Zapata había crecido un poco más libre, y le gustó el mundo del entretenimiento, estudió en el Instituto de Andrés Soler y también se preparó en Bellas Artes en danza. Para 1977 ya había debutado en una película y su primera telenovela fue Mundo de Juguete. La hermana pequeña de Laura Zapata, Thalía, desde muy chica tuvo inquietudes artísticas y Laura Zapata ya tenía algunas conexiones en Televisa. A los 9 años, Thalía estuvo en el grupo infantil llamado Pac-Man, el cual fue formado tras el programa Juguemos a Cantar. Después de esto, Thalía pasó a formar parte del grupo Vaselina, en el que participó en coros y coreografía, sin un papel principal. Pero esto le fue formando tablas artísticas y a partir de entonces su roce con el mundo artístico era inminente. No me enseñaste cómo estar sin ti. Bueno, hasta aquí todo pintaba color de rosa. Thalía gozaba del apoyo de su hermana Laura y de su madre, Yolanda Miranda. Pero, según dicen, para ese entonces el dinero que su padre había heredado a la familia estaba a punto de acabarse. Y, según dicen las malas lenguas, la madre de Thalía empezó a ver en ella la oportunidad de salir de la pobreza. Cuando Thalía tenía aproximadamente 15 años, empezó a llamar la atención de productores, en especial de Luis de Llano, quien, como muchos ya sabemos, sostuvo una relación con Sacha Sokol cuando ella tenía apenas 14 años. Debido a esta terrible relación, los padres decidieron sacarla del grupo, porque no querían que Sacha siguiera viendo a Luis de Llano. Entonces, ante la salida de Sacha en 1986, se integra Thalía al grupo juvenil y la madre de Thalía se pone en el papel de representante de su hija.
Según dicen, en ese entonces la situación económica en la casa de Thalía ya no era tan buena y el dinero empezó a faltar, por lo que según dicen, su madre empezó a sacarle beneficio económico al talento, gracia y juventud de su hija, quien a tan corta edad ya estaba en la boca del lobo, con productores sin ética, y Thalía estaba a punto de empezar a vivir las experiencias más desagradables de su vida. Así me dicen que soy. En esta época, Thalía empieza a vivir sus primeros amores. Según dicen, fue Diego Schoenen el primero que le robó el corazón, pero según otras fuentes, este amor fue como para guardar apariencias. Ya que, según dicen, para aquella época, el que realmente estaba enamorado de Thalía era Emilio, el Tigre Azcárraga, quien supuestamente empezó a ofrecerle un trato preferencial dentro de la empresa y a soltar grandes cantidades de dinero a la mamá de Thalía, esto con el fin de tener la exclusividad de su hija. Según lo han dicho varias lenguas largas, la madre de Thalía empezó a verse beneficiada de los pagos que su hija recibía y así pudo mantener los gastos de la casa a flote. Según lo dijo en una ocasión la periodista Maxine Woodsall, el Tigre Azcárraga se hubiese casado con Thalía, pero de pronto se apareció otra mujer en el camino del Tigre y no se hizo lo de Thalía. También a Thalía se le relacionó con el productor Nicandro Díaz. Todo esto, según dicen, bajo el beneplácito de su madre. Desde ese entonces, la madre de Thalía, según dicen, empezó a escoger las relaciones de Thalía, no basadas en gustos o preferencias de su hija, sino en lo que más le convenía a ella. Según, lo primero que miraba en cada hombre que se fijaba en su hija era la capacidad económica que éste tenía, antes de cualquier otra cosa. Eres piel morena, playa, sol y palmera. En 1987, Thalía entraría de lleno a las telenovelas en papeles protagónicos, siendo estas Pobre Señorita Limantur y Quinceañera. ¡Pepito, Pepito! Ya, hijo, ya. Que me siento hoy tan diferente. Quinceañera llegó a ser una telenovela súper exitosa y compartió junto a Adela Noriega. Fue después de esta telenovela, en 1988, donde supuestamente fue invitada, junto a su compañera, a Los Pinos a compartir con el recién nombrado presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas quedó prendado de la belleza de Adela Noriega, hecho que causó mucha molestia, según dicen, a la mamá de Thalía. Ya que, según dicen, para esa época, la ambición de la señora madre ya estaba empezando a descontrolarse. Pero a Carlos Salinas supuestamente le agradó más Adela Noriega, y Thalía lamentablemente no fue elegida. Por su parte, según las lenguas largas, Thalía estaba bien con eso, ya que a Thalía no le llamaba la atención el dinero ni la política en ese entonces. Pero, según dicen, su madre empezó a explicarle que, con el dinero podría sacar a su familia adelante, por lo que según las lenguas largas, Thalía comenzó a ceder. Mientras tanto, tenía inquietudes como cualquier joven, y mientras llegaba el hombre que tuviera las características que su madre quería, ella, según dijo Eric Rubin, vivía una relación compartida entre Diego Schoenen y Eric Rubin. Es decir, era novia de los dos. Sí, señora, aunque se espante. Según las malas lenguas, ambos eran novios de Thalía. Cuando se peleaba con uno, se iba con el otro, y así se la pasaban entre ellos. Además, era la época de emociones encontradas, y sus pleitos con Paulina Rubio empezaron a ser más frecuentes, ya que ambas se disputaban el amor de los chicos de Timbiriche. Lo que, según dicen, planeaba la mamá de Thalía, era ligarla a un político importante para asegurar el futuro de su hija. Mientras tanto, permitía que se fijara en uno que otro chavito. Caballo, bota y sombrero. Para 1989, Thalía grabaría su último disco con Timbiriche y al año siguiente lanzaría su primer disco como solista, titulado Thalía. Este álbum fue editado bajo el sello Melody y el proyecto fue dirigido por Alfredo Díaz Ordaz. Ustedes dirán, ¿y de dónde salió este señor como productor? Lo mismo digo yo. Resulta que Alfredo Díaz Ordaz tenía pasión por la música, pero no pudo triunfar como músico, así que se dedicó a producir.
Sin embargo, según las lenguas largas, nuevamente aparece la influencia de la madre de Thalía, quien seguía pensando en lo que dejó ir con Carlos Salinas de Gortari y los millones que se escaparon. Al parecer, la madre de Thalía decidió que el hombre indicado para su hija había llegado, a pesar de que Alfredo Díaz Ordaz era casado y tenía hijos. Según las malas lenguas, Alfredo era heredero de varios millones de dólares y estaba encantado con Thalía. Fue así que la mamá de Thalía prácticamente la puso en bandeja de plata para el hijo del expresidente. Por supuesto, esto causó gran controversia en los medios de comunicación, pues Alfredo era un hombre de casi 40 años, mientras que Thalía apenas rondaba los 19. La familia de Díaz Ordaz también vivió un drama, ya que se rompió un hogar. Sin embargo, la ambición era mucha, y ellos declararon su amor a los cuatro vientos. El primer disco de Thalía causó gran controversia, no solo por su relación con Alfredo Díaz Ordaz, sino por su alto contenido explícito. La canción Saliva fue censurada en muchas estaciones de radio, y un pacto entre los dos fue considerada demasiado provocativa. Incluso existe un video donde Raúl Velasco le dice a Thalía que la habían puesto bien corrientota. ¿Quieres conmigo? Igual que tu amigo. La canción Amarillo y Azul, que fue el tercer sencillo del álbum, no causó tanta polémica, pero no se lanzó video de la misma. Mientras todo esto ocurría, su relación con Alfredo Díaz Ordaz iba viento en popa, incluso ya se hablaba de boda. Las canciones de su primer álbum, para algunos, eran inapropiadas para una chica de 19 años, e incluso fue etiquetada como satánica. Y es que, según dicen, Thalía estaba siendo inducida en ritos ocultos por Alfredo Díaz Ordaz, quien era creyente de la hechicería. Asimismo, Thalía estaría viviendo los peores excesos de su vida, ya que, de cierta manera, estaba siendo corrompida. Era una chica joven y sin experiencia, viviendo un amor con un hombre de 40 años con muchas, pero muchísimas malas mañas. Según las malas lenguas, Alfredo Díaz Ordaz era la oveja negra de su familia. Dedicó su vida entera a la guitarra, el canto y la psicodelia. Según dicen, su padre se avergonzaba de él. Se cuenta que la familia de Alfredo nunca estuvo de acuerdo con la relación con Thalía. Sin embargo, él se entregó en cuerpo y alma. Incluso le dio un anillo de matrimonio y se divorció de Paulina Castañón Ríos Certuche, con quien tuvo 2 hijas. Según dicen, a la mamá de Thalía no le importaba lo que su hija pudiera vivir, siempre y cuando Alfredo cumpliera con el cheque que les facilitaba. Thalía, según algunos, había perdido toda su inocencia y ya se presentaba como una vampiresa, una mujer fatal devoradora de hombres. Según dicen, para ese entonces, Thalía habló con su mamá para decirle que ya no quería estar con Alfredo, ya que la hacía hacer cosas indeseables que no se atrevía a mencionar. Pero, según cuentan, su madre le expresó que para todo había un sacrificio y que la familia la necesitaba, ya que desde que su padre había muerto, Thalía se había convertido en el principal sustento del hogar. A pesar de no querer estar con Alfredo, pero con el objetivo de beneficiar a su familia, Thalía se aguantó y siguió adelante con esa relación que, según dicen, era únicamente por amor al dinero. En 1991, Thalía lanzó su segundo álbum, titulado Mundo de Cristal, también producido por Alfredo Díaz Ordaz. Curando los problemas. En este álbum se lanzó como tema principal el tema, Sudor, que causó muchísima controversia. Detente, tienes sudor en la frente. Todo esto terminó en 1993, mientras Thalía grababa la telenovela Marimar. Se le informó que Alfredo Díaz Ordaz había fallecido víctima de hepatitis C. Según contaron allegados a la familia, a Thalía no se le permitió ver el cuerpo de su expareja, así que no pudo despedirse de quien se dice fue uno de sus grandes amores. Después de vivir su tórrido romance con Alfredo Díaz Ordaz, Thalía quedó, como quien dice, soltera. Nuevamente se le rumoraron varios romances, aunque según dicen, ninguno de esos fue del agrado de su señora madre. Pero, obviamente, Thalía, al ser una muchacha joven para aquel entonces, llamaba la atención de otros jóvenes. Así que, según lo relató el propio Cristian Castro, Thalía fue su novia durante una época de juventud y esto se habría dado después de la muerte de Alfredo Díaz Ordaz.
Según cuenta Thalía, la muerte de Díaz Ordaz le pegó muy fuerte, pero ese mismo año se le vio muy coqueta en el Festival Acapulco con Luis Miguel. Incluso, Luis Miguel se la tuvo que quitar de encima, ya que según dijeron muchos, Thalía ese día estaba muy insinuosa. Pese a que Thalía tenía muy buena reputación como actriz de telenovelas y como cantante, ningún famoso parecía interesado en ella. Según dicen las malas lenguas, esto se debía a que siempre estaba acompañada de su señora madre, lo cual no les parecía atractivo a muchos galanes. Además, algunas de las novias de los galanes de las telenovelas de Thalía desconfiaban de ella, pues según, se comportaba de una manera bastante resbalosa y coqueta. De hecho, se dice que Thalía y Eduardo Capetillo, mientras filmaban la telenovela Marimar, se besaban a escondidas de Bibi Gaitán. Para ese entonces, Eduardo ya estaba comprometido con Bibi, quien incluso ya estaba embarazada. Sin embargo, Bibi no soportaba verlos besándose, por lo que Eduardo Capetillo se ponía muy tenso y nervioso, algo que toda la producción notaba. Finalmente, se dieron cuenta de que Eduardo se ponía nervioso porque Bibi Gaitán lo observaba a través de un monitor. Así que, para que las tomas salieran mejor, tuvieron que apagar todos los monitores y evitar que Bibi pudiera ver. Cuando al amor me llevó. Según contó la misma Thalía en una entrevista con Verónica Castro, fue así como ella y Eduardo se daban sus ricos besos. Bibi Gaitán traía bien checadito a Capetillo y no le gustaba la forma en que Eduardo saludaba a Thalía. Incluso, llegó a reclamarle a Thalía, quien se defendió diciendo que ella no tenía que andar saludando a nadie, que solo iba a trabajar. Este tipo de romances eran los que Thalía añoraba, ya que su madre, lamentablemente, no le permitía vivir un romance con alguien que realmente le gustara y la hiciera feliz. Según dicen, siempre vivía aconsejándola para buscarse un hombre con muchísimo dinero. En 1995, Thalía coincidió con uno de los cantantes más ricos del mundo latino, Julio Iglesias. Ambos compartieron un video y una presentación en el programa Siempre en Domingo, donde las miradas y las caricias se hicieron presentes. Julio Iglesias, para ese entonces, tenía 43 años y era todo un galán. Así que comenzó a cortejar a Thalía y a ensalzarla. Los $1.000 millones que poseía Julio Iglesias, así como sus hoteles en República Dominicana, lo hacían un hombre muy atractivo para la madre de Thalía, quien estaba completamente de acuerdo con esta relación. Sin embargo, se dice que Julio Iglesias decidió dar un paso al costado debido a que la madre de Thalía siempre la acompañaba a todos lados, algo que no le gustó. Mucha gente recuerda que las cosas se pusieron muy intensas cuando interpretaron una canción a dúo en el programa Siempre en Domingo. Incluso, Julio Iglesias aprovechó para estampar sus labios en los de ella, y Thalía, ligeramente avergonzada y sorprendida, correspondió al acto. Otro romance que supuestamente también tuvo Thalía fue con el actor Fernando Colunga, lo cual ocurrió cuando filmaron la telenovela María la del Barrio. La química que Thalía y Fernando Colunga mostraron en pantalla no pasó desapercibida para nadie. En 2020, Juliana Peniche fue la primera actriz que habló sobre este romance, diciendo que, en ese momento, Fernando y Thalía eran novios, estaban muy felices y se veían contentos y enamorados. Fernando Colunga era novio de Thalía y eran muy felices, muy, pero muy. Se veían muy contentos, muy enamorados. Otra actriz que reveló este romance fue Laura Flores, quien dijo que una vez Laura Zapata la invitó a comer a su casa y vio cuando Fernando Colunga llegó con Thalía. De pronto, comenzaron a abrazarse y se dieron un beso. Según Laura, formaban una bonita pareja. En 1996, Thalía se dio tiempo para hablar acerca de su relación con Fernando Colunga durante una entrevista y dijo que se llevaban muy bien, que se querían mucho, pero que no se quería casar. Perdón, Thalía, pero ¿cuándo se quieren casar? Ah, no, yo no me quiero casar. No, estamos muy bien así, él está trabajando mucho, yo estoy trabajando mucho. Además, mencionó que ahora tenía que dedicar su tiempo a lo que tenían, pero que más adelante, si Dios quería, llegaría su momento. Y bueno,
Ahorita te contamos lo que supuestamente sucedió con esta historia y por qué no llegaron a casarse. Resulta que, en un show de Cristina Saralegui dijo lo siguiente durante una entrevista con Fernando Colunga: si la mamá de Thalía se hubiera dado cuenta de lo que tú te ibas a convertir, no se hubiera opuesto a tu matrimonio. Con esto, reveló muchas cosas, en especial que fue la mamá de Thalía la que no dejó que ella se casara con Fernando Colunga, debido a que, a pesar de ser un galán muy guapo, Fernando no tenía el nivel económico que ella pretendía para su hija. Por eso, aparentemente, no permitió que Thalía viviera un romance más allá con el actor. Este comentario habría causado mucha molestia en Thalía, ya que, según dicen, después de eso, dejó de ser la gran amiga de Cristina Saralegui, debido a esta revelación que ella hizo en su programa. Posteriormente a esa relación, en 1998 Thalía conocería a Tommy Mottola, un magnate de la música estadounidense, con quien lleva 22 años casada y tiene 2 hijos, Sabrina y Mateo. Hasta la fecha, muchos los catalogan como una de las parejas más consolidadas dentro del mundo artístico. Ambos se han dado la tarea de expresar su amor a los 4 vientos y compartir con sus millones de seguidores algunos momentos en pareja o en familia. Cuando se conocieron, Thalía tenía 28 años de edad y ya era una de las actrices y cantantes juveniles más populares y cotizadas de México, mientras que Tommy Mottola trabajaba en la industria musical como productor y recientemente se había separado de su segunda esposa, Mariah Carey. Para ese entonces, Thalía había empezado a trabajar en su álbum Amor a la Mexicana y buscó como productora a Emilio Estefan, quien, junto a Gloria, es uno de los productores más famosos de Miami. Estos eran grandes amigos de Tommy, y así fue como se la presentaron. Según cuentan, el flechazo fue inmediato, y el magnate invitó a Thalía a pasar un verano en su casa ubicada en los Hamptons, Nueva York. Se dice que Thalía llegó con 12 maletas, su perrito, y nunca más regresó a vivir a México. La actriz y el productor duraron un año de novios y decidieron casarse el 2 de diciembre del año 2000 en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Su enlace resultó ser uno de los más mediáticos de la farándula mexicana, con un vestido de novia con una cola de 50 metros hecho por el diseñador Mitzi. Obviamente, a esta relación no se opuso la señora Yolanda Miranda, ya que, al final, había llegado el hombre indicado para su hija, aquel hombre poderoso, lleno de millones de dólares, que podía garantizar un futuro para ella y sacar a la familia adelante. Pero no todo fue color de rosa, como muchos podrían imaginarse. El hecho de que Thalía se casara con un hombre tan rico como Tommy Mottola puso a su familia en peligro. En el año 2002, Ernestina Sodi fue secuestrada junto a su hermana, Laura Zapata. Esto ocurrió a la salida de una obra de teatro donde participaba Laura. Según contó Zapata, estos hombres del mal vivir venían tras el dinero de Tommy Mottola, ya que les exigían $5 millones, cantidad que obviamente ellas no podían pagar, únicamente el magnate estadounidense. Aunque, ellos ya habían puesto el dedo. Ya tenían tiempo siguiendo. Sí, ya me habían seguido. Este era el tercer fin de semana que me estaban, casando, ¿no? Fue muy público el casamiento de Thalía con un hombre tan millonario, lo que llamó la atención de estos personajes oscuros. Según dicen, la primera llamada que recibió Thalía fue del hijo de Laura Zapata. Los secuestradores le habían pedido que llamara a su tía Thalía y a su esposo Tommy Mottola, advirtiendo que no era un juego y que debía negociar. Thalía, cuando recibió esta llamada, pensó que era una broma y no sabía ni de qué le estaban hablando. Cuando la familia de Laura Zapata contactó a Tommy Mottola, el empresario dio aviso al FBI. Debido al protocolo de un secuestro en Estados Unidos, las llamadas comenzaron a ser intervenidas y las cuentas bancarias fueron congeladas. Por lo que dijo Juan Sodi de La Tijera, ex esposo de Laura Zapata, Thalía no quería dar el dinero de Tommy Mottola, por lo que ofrecía su propio dinero para pagar el rescate de Ernestina Sodi. Ahí dio inicio el rumor de que la cantante no quería apoyarlas. Sin embargo, en una conferencia, Ernestina Sodi dijo públicamente que fue Thalía quien logró su liberación después de 34 días de plagio. Eventualmente, Laura Zapata estrenó una obra de teatro a la que llamó Cautivas, lo cual molestó a la familia.
Tras estos hechos, la amistad entre las hermanas Thalía y Laura Zapata se vio fracturada. De hecho, fue Laura quien hizo un comentario que llevó a muchos a preguntarse qué hay de cierto en todo lo que dice. Según ella, su madre la abandonó con su abuela, pero a Thalía la prostituyó. ¿Qué habrá de cierto en estas palabras? Bueno, pues no lo sabemos. Todo lo que se sabe son puros rumores y especulaciones. Agárrame otra vez, que no hablo después, dale como es. Como ya les he dicho a lo largo de todo el video, en este video hablamos de romances, como por ejemplo el del Tigre Azcárraga, Alfredo Díaz Ordaz y el mismo Tommy Mottola, quienes eran hombres muchísimo mayores que Thalía, los cuales, según dicen, fue aconsejada por su señora madre para tener esos romances, debido a que el dinero era necesario para el hogar. Cabe recordar que otra persona que se ha visto involucrada en este tipo de rumores es Belinda, a quien, según dicen, sus padres la han inducido a andar con hombres con tal de tener dinero, y que la han aconsejado para conseguir un hombre millonario con el objetivo de casarse con él. Esto es meramente un rumor, pero de que se dice, se dice. Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan al respecto de los rumores que corren a través de los medios de comunicación. ¿Creen ustedes que sea cierto todo esto que se dice sobre Thalía, o creen que es solamente gente inventando cosas? En 2023 corrió el rumor de que Thalía y Tommy Mottola se separaban y que había una tercera mujer en discordia. Pero al final resultó ser un mero rumor, y Thalía y Tommy siguen juntos hasta el día de hoy. Finalmente, tras el escándalo de Puff Daddy, Tommy Mottola habría sido señalado como uno de los asistentes a las fiestas de este rapero. Pues bien, amigos, hasta aquí los dejamos con esta historia de Tutoriales Gerberín. Espero que el video haya sido de su agrado, y si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.